¿Cuáles son las características destacables del actual contexto geopolítico mundial? Bien, haciendo un poco un resumen de cuáles son estos factores, vamos a hablar principalmente de tres que son los que están marcando hoy en día las pautas relacionadas con el camino hacia la sostenibilidad, en definitiva. El primero de ellos es que estamos ante una situación de un consumo exacerbado, excesivo, de recursos naturales, sobre todo aquellos de naturaleza finita. Se extraen muchos recursos, demasiados recursos en relación con su disponibilidad, y esto genera amenazas en cuanto a la disponibilidad de estos recursos para integrarlos en los procesos productivos, y también implica un aumento del precio de estos recursos por el simple hecho de la aplicación de la ley de la oferta y la demanda. Entonces, ese es un factor que hoy en día preocupa bastante por esta situación que nos puede llevar a un límite, a un bloqueo, digamos, de la economía. En segundo lugar, tenemos el problema del incremento de la población mundial. Este incremento es muy acelerado. Naciones Unidas estima que en el año 2050 los niveles de población concentrados, sobre todo en las ciudades, llegarán del orden del 50% de personas habitando en ciudades, lo cual generará una demanda de energía, de recursos, de agua y de otros tipos de recursos para las personas que superarán la capacidad de suministro de estos recursos en relación con la demanda de esa población. Por otro lado, la excesiva concentración de personas en las ciudades generará también problemas añadidos de generación de residuos que habrá que gestionar con rigor, y luego también algunos problemas de convivencia y de desigualdad que irán en incremento a medida que este proceso de concentración urbana de personas se acelera. Luego hay un tercer factor que hay que tener en cuenta hoy en día, que se habla mucho de él, que es el de la crisis climática. Por diversos motivos se ha llegado a generar una situación en que los desastres naturales como inundaciones, sequías, incendios forestales, se aceleran como producto del excesivo calentamiento global que han generado este tipo de fenómenos, este tipo de distorsión climática, lo cual ha dado lugar a que hoy en día la población, la sociedad civil está cada vez más sensibilizada con estos temas, y se están habiendo manifestaciones reivindicativas indicando que de una u otra manera se ha de hacer algo para frenar esta tendencia. Estos son los tres puntos que diría yo que marcan un poco la clave para seguir avanzando hacia la sostenibilidad. ¿Por qué se ha llegado a esta situación? A esta situación se ha llegado sencillamente por vivir en nuestras actividades productivas y en la economía en general, basándonos en el modelo de economía lineal. La economía lineal, ¿qué significa? Significa que extraemos los recursos productivos, sobre todo los de tipo limitado, los empleamos para transformar estos recursos en productos o en prestación de servicios, luego consumimos estos recursos y al final de todo este proceso, que es, como dije al principio, lineal, generamos una cantidad importante de residuos, lo cual frena en términos muy importantes la generación de unos residuos que se podrían, de lo contrario, haber transformado, haber recuperado como nuevos recursos y haber sido reincorporados al proceso de producción como nuevos recursos, y evitar de esta manera llevarlos a vertederos o a incineración, perdiendo el valor que ellos tienen como recursos productivos y se reincorporan al ciclo productivo. Entonces, ¿cómo podemos corregir esta situación? Bien, corregir esta situación evidentemente no es fácil ni es rápido. Aquí, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es cambiar nuestros modelos de producción y de consumo, apostando por regímenes productivos y de consumo más
adecuados a un equilibrio, evitando el derroche, el despilfarro, y aplicando también en estas áreas, digamos, los criterios de responsabilidad y de sentido común, porque en definitivamente el cambio de los modelos de producción y de consumo son sencillamente adecuar el ciclo industrial o el ciclo técnico al ciclo biológico. Si comparamos o si imitamos a la naturaleza a través del desarrollo de las actividades económicas, estaremos haciendo lo que la naturaleza hace por sí misma. La naturaleza se autorrecupera. Lo que pasa, por ejemplo, con el ciclo del agua, el ciclo de la materia orgánica, todo esto se va reincorporando al ciclo de una manera equilibrada mientras no distorsionemos ese ciclo. Si en el circuito técnico aplicamos lo mismo, estos mismos principios a través de, como diré más adelante, la aplicación de los principios y fundamentos de la economía circular, estaremos mediante el uso del reciclaje, de la reutilización, de la recuperación de recursos a lo largo del circuito industrial, estaremos recuperando ese valor y manteniéndolo de una manera más larga en los procesos productivos. Otra actuación que hay que hacer para ir hacia el desarrollo sostenible es aplicar los principios y fundamentos de la economía circular. La economía circular es un modelo económico holístico, sistemático, regenerativo, que nos lleva precisamente a hacer un mejor uso de los recursos, un mejor uso de la energía, un mejor uso del agua, de los recursos hídricos, y también aplicar técnicas y procedimientos para que los residuos sean reincorporados al ciclo productivo como elementos de valor a nivel de la producción. Luego, el tercer aspecto que se puede o que se debiera aplicar para corregir la situación es proyectar transversalmente la acción mediante sistemas de gobernanza y de liderazgo apropiados a los tiempos que necesitamos ahora enfocar. La gobernanza y el liderazgo se han de transmitir de manera transversal hacia todos los ambientes de la sociedad, de la industria, de la empresa, de los gobiernos, de manera que esto nos permita actuar de una manera amplia, en un circuito amplio, mediante estrategias en que cada uno de los responsables de esto, que somos en definitiva todos, actúe coordinadamente con el resto de los actores que están en juego para lograr corregir la trayectoria hacia una economía más verde y eliminar de raíz los vicios de la economía lineal y enfocarlos más bien a un nuevo concepto de desarrollo que tiene que ser el de desarrollo sostenible. Por último, hay un factor importante a tener en cuenta como herramienta para corregir la situación y es desarrollar estrategias de formación y de difusión. Las estrategias de formación y de difusión se han de aplicar a todos los niveles por varios motivos. Primero, porque el cambio de modelos de negocio y de producción y de consumo implica asumir paradigmas que muchas veces son transgresores, son disruptivos y obligan a las personas, a las empresas, a los gobiernos a abandonar su nicho de confort habitual para emprender otras estrategias de acción. También el cambio de modelo de producción básicamente implica que se habrán de adoptar nuevas tecnologías, nuevos procedimientos, lo cual implica también modificaciones en los esquemas de trabajo de las personas. Las personas tendrán que adaptarse, los trabajadores tendrán que adaptarse a los nuevos modelos de negocio, a los nuevos modelos de producción, adquirir nuevas habilidades y dejar de lado aquellas habilidades a las cuales han estado acostumbrados a trabajar durante mucho tiempo, durante toda la era, digamos, en que han estado sometidos al esquema lineal.
Y esto evidentemente implica que a esas personas, a esos trabajadores hay que formarlos, hay que reciclarlos, hay que reconvertirlos de manera que puedan trabajar en el futuro sin tener que estar en el aire en cuanto a sus facultades de producción y de trabajo. La acción responsable es, pues, un requisito para alcanzar la sostenibilidad. Sin duda alguna, la acción responsable es básica para lograr este objetivo de llegar a un desarrollo sostenible, a través de un desarrollo sostenible, a una situación de estabilidad y de sostenibilidad integral. Evidentemente, la acción el esquema más aceptable, más recomendable en estos momentos para desarrollar y llevar a cabo esa acción es tener en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible que ha fijado Naciones Unidas a través de la Agenda 2030. Allí es un buen esquema para llevar adelante actitudes, procedimientos, sistemas de trabajo, de comportamiento económico, social, para llegar a la sostenibilidad. Pero evidentemente eso no deja de ser sino una pauta orientativa, porque la verdadera acción, ¿qué implica? Implica primero reconocer que el mundo está en una situación de alarma roja. ¿Por qué? Porque estamos viendo lo que decía yo antes, el tema de la crisis climática, el tema de la escasez de recursos, el tema de la generación de residuos, la necesidad de gestionarlos adecuadamente. Tenemos aquí una situación que tenemos que corregir con urgencia. No es cuestión de dormirnos en los laureles y esperar que las cosas se reconduzcan solas. ¿Y qué necesitamos para eso? Pues necesitamos actuar todos y cada uno de nosotros de manera transversal, como decía yo antes cuando hablaba del liderazgo y la gobernanza, y con sentido de responsabilidad y de solidaridad. Esto lleva a pensar de que las primeras acciones, o cuando se empezó a comentar el tema de los problemas ambientales en el mundo, ocurrió cuando se llevó a cabo la primera conferencia mundial sobre el medio humano y sobre el medio ambiente, que fue desarrollada en Estocolmo en el año 1972. O sea, han pasado ya casi 50 años desde esta fecha, ¿no? Desde esta fecha. Allí se acuñó una frase que era muy significativa. Decía, el eslogan del congreso de la primera cumbre de la Tierra, decía, si no eres parte de la solución, eres parte del problema. Y esto es una verdad. Si no colaboramos todos de manera transversal, porque el problema es transversal, requiere soluciones transversales, si no actuamos cada uno de nosotros coordinado con el resto, pues no sacaremos nada. ¿Ya? Hemos visto que durante muchos años la primera cumbre de la Tierra de Estocolmo dio lugar a lo que luego hemos visto hace poco, la COP25, que ya lleva 25 años promoviendo ideas, estrategias, soluciones, compromisos, que luego se han quedado por el camino. Lo hemos visto claramente en los pobres resultados de la COP25 que se realizó en Madrid en diciembre pasado. Claro, ese no es el camino. Si no tomamos la responsabilidad todos y cada uno de nosotros, no sacaremos nada. No sacamos nada nosotros con tomar medidas aquí, donde estamos, y en nuestro trabajo o en nuestro ámbito, si los demás no hacen lo mismo. Porque todo repercute, todo está interrelacionado. O sea, la acción transversal, conjunta, solidaria y responsable de todos es la que nos puede llevar a la solución, teniendo en cuenta que contamos para ello con herramientas más que suficientes para lograr que estos cambios se produzcan.